Muy buenos días, magistrada y magistrados, señor secretario general. Hoy, 31 de enero de 2018, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 5 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo en sus términos. Hago constar que están presentes en este recinto el maestro Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado de la primera sala, la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia, magistrada presidenta, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 4 ponencias cuyos fines de tocas, actores y autoridades demandadas están escritos en el mismo orden del día y por último, asuntos generales. Asimismo, informo al Pleno que el magistrado Arturo Lara Martínez se abstendrá de participar en la votación del TOCA 472 del 2017, listado como quinto punto del orden del día, en virtud de que se encuentra impedido de conformidad con el artículo 29, fracción 7 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los municipios de Guanajuato. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Secretario, buenos días. Con su permiso. Toca número 193, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario y del síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, autoridades demandadas, en contra de la sentencia de fecha 21 de marzo de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 1830, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad para efectos y no se reconoció el derecho ni se condenó. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Mediante escritura pública del 18 de junio de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México donó a la Presidencia Municipal de Guanajuato, un bien inmueble. En relación a lo anterior, es oportuno señalar que en las cláusulas segunda y tercera de la citada escritura se pactó que la Presidencia Municipal de Guanajuato se obligó a destinar el inmueble de referencia a servicios públicos, así como a fines educativos por 2 años. Asimismo, que si el donatario no hiciera la utilización del bien con el fin señalado dentro del plazo previsto, o habiéndolo hecho, diere al inmueble un uso distinto, sin contar con la autorización de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, tanto el bien como sus mejoras revertirían en favor de la Federación. Este bien tiene una superficie de 338,606.51 metros cuadrados. A través de petición presentada el 21 de septiembre de 2012, la actora solicitó la venta del remanente de 105 metros cuadrados del inmueble de referencia. En el dictamen impugnado de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Ayuntamiento Guanajuato 2012-2015, se señaló que era procedente la venta siempre y cuando se obtuviera la debida autorización, so pena de la reversión de la donación en perjuicio del municipio. Este dictamen fue aprobado en el punto 4 de la sesión de Ayuntamiento de Guanajuato, de fecha 6 de octubre de 2015. En el memorando impugnado se informó, en adhesión a lo anterior, que se negó la petición porque a la fecha no se ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades federales, autorización para realizar las enajenaciones a favor de terceros. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó los actos anteriormente referidos.
En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque no resulta aplicable al caso la solicitud de autorización a la otrora Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a que alude la cláusula tercera de la Escritura Pública de 18 de junio de 1999, pues esta se refiere a un cambio de destino o uso distinto al fijado, pero circunscrito exclusivamente a que esta situación se presente en el plazo de 2 años siguientes a que se efectuó la contratación, plazo que feneció el 18 de junio del año 2001, contado a partir de su formalización de conformidad con la cláusula segunda del contrato de donación en análisis. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. El agravio primero consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se consideraron la opinión técnica rendida en fecha 24 de enero de 2013 por el director de Planeación Urbana y Protección Ambiental, la opinión e inspección realizada por la Dirección de Desarrollo Social y Humano, el oficio emitido por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, la opinión de la Dirección General de Servicios Jurídicos, el oficio dirigido a la Comisión de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, el dictamen impugnado y el informe de autoridad. A juicio de este tribunal en pleno, es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones. Es fundado porque la Sala de Origen no se pronunció por escrito respecto a los citados actos, lo cual es contrario al artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio, porque con dichas documentales no se refuta el razonamiento de la sentencia recurrida de que la obligación a destinar el inmueble donado a servicios públicos y actividades culturales tenía vigencia de 2 años, los cuales han transcurrido. Esto en atención a que, en la opinión técnica rendida en fecha 24 de enero de 2013 por el director de Planeación Urbana y Protección Ambiental, se señaló que el predio solicitado por la actora tiene asignado un uso de suelo habitacional H3, determinado por el Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Guanajuato del año 2011. En la opinión e inspección realizada por la Dirección de Desarrollo Social y Humano, se hace constar que el predio de mérito no obstruye ningún servicio municipal. En el oficio de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, se manifestó que la propiedad que ampara la escritura pública de fecha 18 de junio de 1999 es relativa a un bien propiedad municipal. En la opinión de la Dirección General de Servicios Jurídicos, se consignó que para realizar la enajenación solicitada se necesita autorización de las autoridades federales. A través del oficio dirigido a la Comisión de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, se remitieron las solicitudes correspondientes al procedimiento de enajenación solicitado por la actora. En el informe de autoridad, el director general de Obra Pública del municipio de Guanajuato señaló los proyectos urbanos en la zona de referencia. De lo anterior, se desprende que en ninguno de los documentos invocados en el agravio objeto de estudio se refutó que el razonamiento de la sentencia recurrida de que la obligación a destinar el inmueble donado a servicios públicos y actividades culturales tenía vigencia de 2 años. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. El agravio segundo consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que de las constancias que integran el proceso contencioso administrativo de origen es materia de la litis un inmueble con una superficie de 105 metros cuadrados. Sin embargo, en la resolución ahora recurrida se hace referencia a que la actora solicitó la enajenación de un inmueble con una superficie de 125 metros cuadrados. A juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones. De la sentencia recurrida se desprende que la Sala de Origen erróneamente señaló que se solicitó la enajenación de un terreno de 125 metros cuadrados. Sin embargo, este señalamiento no vincula a la autoridad a enajenar tal cantidad de metros cuadrados, ya que el citado señalamiento constituye una narración de hechos y no una determinación. No obstante lo anterior, se aclara que el correcto sentido de la sentencia recurrida es que la actora solicitó que se enajenara 105 metros cuadrados. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado del agravio segundo, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Expuesta a la ponencia, está a su consideración la resolución del TOCA 193/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a la tercera sala para el desahogo del cuarto punto del orden del día, por lo que someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 505/17,
interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 2564/2016, en contra de la sentencia de 29 de septiembre de 2017, dictada por el magistrado de la Sala Especializada. Con el propósito de contextualizar el asunto planteado, a continuación relataré los antecedentes del caso. Primero, mediante resolución dictada el 25 de octubre de 2013, el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado determinó que el actor incurrió en faltas administrativas en materia ambiental y le impuso medidas correctivas y sanciones. Segundo, inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, el cual resolvió el mismo procurador el 19 de septiembre de 2014, confirmando la resolución recurrida. Tercero, contra la resolución dictada dentro del recurso de revisión, el actor promovió ante este tribunal un primer proceso administrativo en el que la segunda sala decretó la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad emitiera otra. Cuarto, en cumplimiento, el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado emitió una nueva resolución el 13 de mayo de 2016, en la que declaró parcialmente fundado el recurso y determinó sancionar al inconforme únicamente por no contar con la licencia ambiental de funcionamiento que expide el Instituto de Ecología del Estado respecto a su horno de quemado, imponiéndole una multa. Quinto, disconforme, el actor promovió el proceso administrativo de origen, en el que la Sala Especializada decretó la nulidad total de la resolución impugnada ante la incorrecta individualización de la sanción pecuniaria en la parte relativa a la capacidad económica del infractor. En su escrito recursal, la autoridad inconforme sostiene que no se debió decretar la nulidad de la resolución impugnada, pues fue emitida dentro del recurso de revisión, en el que, dada su naturaleza, no se impuso sanción alguna, sino que se revisó la legalidad de la resolución recurrida con base en los agravios hechos valer. Alega que no estaba obligada a estudiar la gravedad, la reincidencia y la condición económica, pues este análisis ya fue materia de lo resuelto en el primer proceso administrativo, pues la nulidad se decretó para que se individualizara nuevamente la sanción a fin de imponer la que correspondiera por una de las dos faltas atribuidas. El planteamiento referido es infundado. Contrariamente a lo aducido por la autoridad, en la sentencia dictada en el primer proceso administrativo no se convalidó la individualización de la sanción impuesta al actor, pues la nulidad obedeció a que al dictar la resolución impugnada, el procurador no consideró que una de las dos faltas administrativas imputadas al actor, la relacionada con la utilización de combustibles no permitidos para la operación del horno de quemado, no se motivó debidamente. Además, ante la irregularidad advertida, la segunda sala decretó la nulidad para efectos de que se emitiera otra resolución en la que se individualizara e impusiera la sanción correspondiente por la falta restante consistente en no contar con licencia ambiental de funcionamiento. Así las cosas, y al margen del alcance del recurso de revisión previsto en la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado, lo cierto es que, dado el sentido del fallo en comento, en la resolución impugnada en el primer proceso, la autoridad impuso una nueva sanción al actor, pues la anterior quedó insubsistente, lo que significa que la individualización de la sanción podía ser objeto de otro escrutinio jurisdiccional, como sucedió en la causa primigenia. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente alega que no existe alguna norma jurídica ni jurisprudencia que le obligue a precisar la cantidad que el infractor perciba como ingresos. Si fuera así, también deberían considerarse los bienes que pudo haber recibido el actor por herencia, donaciones, etcétera, lo que le resultaría más perjudicial al incrementar su capacidad económica. Resulta infundado el argumento anterior. Uno de los valores preservados por el artículo 22 de la Constitución Federal consiste en que las multas no resulten de tal magnitud que se vuelvan confiscatorias, lo cual implica la existencia de un criterio de proporcionalidad que resulta del equilibrio entre la infracción y la sanción. Precisamente por ello, en el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, se establecen diversos criterios para determinar la sanción que corresponda dentro del procedimiento administrativo de inspección en materia ambiental, que deben considerarse y sopesarse en su conjunto y relacionándolos unos con otros para cumplir con la proporcionalidad a que se refiere el sobredicho artículo 22 constitucional. Además,
Cierto es que en la imposición de sanciones, las autoridades administrativas pueden hacer uso de su arbitrio individualizador. Sin embargo, no debe soslayarse que la fundamentación y motivación constituye un requisito de validez del acto administrativo, cuyo propósito es que el destinatario del acto de autoridad conozca el porqué de la actuación administrativa. En este entendido, tratándose de la individualización de la sanción económica impuesta en la resolución impugnada, la autoridad debía analizar cada uno de los criterios previstos en el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, y si consideraba que la condición económica del actor constituía un factor que obraba en su perjuicio, debió explicar razonadamente el porqué de su decisión y no establecerlo dogmáticamente como lo hizo. Se afirma lo anterior porque la autoridad determinó la capacidad económica del actor, según consta en el fallo controvertido, con base en la superficie del terreno donde realiza su actividad comercial. Empero, no explicó en qué sentido tal circunstancia constituía un reflejo de las condiciones económicas del actor. Es decir, la autoridad se limitó a mencionar datos sin expresar razonamiento alguno dirigido a evidenciar, con base en las apuntadas circunstancias, que el demandante cuenta con la capacidad económica para afrontar la multa que le impuso. Por tanto, la multa impuesta al actor no se individualizó debidamente, ya que el procurador demandado no expuso las razones que, atendiendo a la capacidad económica del infractor, justificaran el monto de la sanción, ya que la circunstancia en la que se apoyó resulta insuficiente para imponer una multa por encima de la mínima legal. Finalmente, la autoridad recurrente señala que no debió decretarse la nulidad total de la resolución impugnada porque el vicio advertido por la Sala versa exclusivamente sobre la sanción económica impuesta y no incide en la falta administrativa que se le imputó. Tal disertación es infundada, pues la resolución impugnada en la causa primigenia tiene su origen en una orden de inspección cuya emisión constituye el ejercicio de la facultad discrecional que el artículo 161 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente otorga a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, porque en términos del citado numeral queda al prudente arbitrio de dicha autoridad ordenar la práctica de inspecciones. Entonces, al no tratarse de una instancia, recurso o petición del gobernado, el efecto de la nulidad simplemente debe ser anulatorio del acto, sin vincular a la autoridad a emitir otra resolución, purgando el vicio por el que se decretó la nulidad. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 505/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de la correspondiente a la cuarta sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Con su venia, magistrada presidenta. Presento a continuación la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome al TOCA 472 del 2017. Relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de Fiscalización y Control del municipio de Abasolo, Guanajuato, y de los inspectores adscritos a dicha dirección. Autoridades demandadas en contra de la sentencia del 10 de septiembre del 2017, emitida por el magistrado de la segunda sala de ese tribunal en el proceso administrativo 722 del 2017. Les comparto antecedentes del presente recurso. El actor del proceso administrativo principal señaló como actos impugnados la nulidad de la orden de visita domiciliaria para la práctica de inspección fiscal de alcoholes, la nulidad de la convalidación implícita al acta de visita e inspección, la nulidad de la visita e inspección, así como la clausura contenida en el acta de infracción. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de ese tribunal, en la sentencia que ahora se recurre, decidió no sobreseer y consecuentemente declaró la nulidad de los actos impugnados. Inconformes con la determinación, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, que intitularon como primero, el cual únicamente lo dirige a refutar las consideraciones en que se sustentó el acuo para no sobreseer el proceso de origen.
sin combatir los argumentos que lo llevaron a declarar la nulidad de los actos impugnados, pues básicamente reiteran que el actor carece de interés jurídico. Pues bien, a juicio de esta ponencia, el agravio en estudio resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así, dado que el principio de estricto derecho que impera, tratándose del recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto el recurrente formula el agravio que nos ocupa, mediante una simple reiteración de la causa de improcedencia, hecha valer por la autoridad demandada en su contestación de demanda, falta de interés jurídico, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esa causal fue desestimada por el magistrado quo, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Dicho en modo diverso, si el magistrado quo desestimó la causa de improcedencia de falta de interés jurídico en los términos siguientes, cito: como se señaló en el considerando anterior, la parte demandada hizo valer la causal de improcedencia contenida en la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues estimó que el hoy actor ya no ejerce ningún derecho sobre el permiso de licencia de alcoholes, pues lo cedió a favor de una tercera persona, por lo que en su opinión no se afecta el interés jurídico del actor. Así, respecto de la no afectación al interés jurídico de la hora actora, quien resuelve determinada que no se configuró dicha causal de improcedencia, eso es así, porque el interés jurídico consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado y que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando la reparación o nulidad de dicha transgresión. En el caso particular, la parte actora tiene el derecho derivado de la norma objetiva de impugnar los actos señalados en el primero de los resultandos de la presente, pues estos tuvieron como consecuencia la clausura temporal del negocio. Tan es así que la orden de visita impugnada se expidió a nombre del hoy actor. De lo anterior, se infiere la afectación al interés jurídico de la parte actora, pues al encontrarse dirigida a la parte accionante y traer como consecuencia la clausura temporal en posterior acta de inspección, incide en la esfera jurídica del justiciable, por lo que no es atendible al razonamiento de la parte demandada relativo al sobreseimiento. En esa tesitura, esta sala considera que no ha lugar al sobreseimiento en el presente proceso, ya que no se configuraron las causales de improcedencia contenidas en el 261, y tampoco se actualiza lo establecido en el 262 del Código de la materia. Fin de la cita. Desde luego, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del artículo 309, párrafo segundo del Código ya aludido, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoya la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en el agravio que nos ocupa quien recurre únicamente se limita a reiterar la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello lo torna inoperante. Se sostiene lo anterior, aun y cuando la recurrente vierte ciertos argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación. Empero dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la sala quo para negar el sobreseimiento, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. De esta manera, ante lo inoperante del único agravio, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración el toca 472/17, haciendo la aclaración de que el magistrado Arturo Lara Martínez se abstendrá de participar en la votación en virtud de que se encuentra impedido de conformidad con el artículo 29, fracción séptima del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Finalizando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez
para la exposición de la correspondiente a la sala especializada y desahogo del 6º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados y señor secretario. El punto 6º del orden del día corresponde al toca 428, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la directora del área de asesoría legal, situación patrimonial y responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 2 de agosto de 2017 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 2303, diagonal Cuarta Sala, diagonal 16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. En fecha 19 de agosto de 2016, la directora de Asesoría Legal, Situación Patrimonial y Responsabilidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato emitió resolución en un procedimiento de responsabilidad administrativa por medio de la cual inhabilitó por un mes a un servidor público. Por lo anterior, el servidor público agraviado acudió a este órgano de control de legalidad a demandar la nulidad de la resolución aludida. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal, en donde el 2 de agosto de 2017 el ACU declaró la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El agravio que esgrime la recurrente, donde argumenta que la falta fue considerada grave desde el inicio del procedimiento disciplinario y que por tanto su facultad para fincar responsabilidad administrativa prescribía en 3 años. A criterio de esta ponencia, este agravio es infundado en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, aplicable a la litis de origen, establece los supuestos en virtud de los cuales se estima que una falta administrativa es grave. Estos supuestos son cuando se produzcan daños a las personas o a sus bienes, cuando derive en beneficios de carácter económico para el servidor público o para cualquiera de las personas señaladas en la fracción 2 del artículo 12, cuando produzcan daños al erario público y cuando el servidor público sea reincidente. Como se aprecia del listado anterior, las hipótesis jurídicas por las que se estima grave una conducta son cognoscibles con antelación al acto de notificación de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, ya que son aspectos inherentes a la propia conducta o inherentes al servidor público. Dicha situación la reconoce incluso el ordenamiento legal aplicable que se analiza en el capítulo denominado de la prescripción de las responsabilidades administrativas. En este capítulo se conmina a la autoridad a que se abstenga de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa si han prescrito sus facultades para fincar responsabilidad administrativa, y la norma previene un plazo más amplio de prescripción para las conductas que se estimen graves. Por tanto, la autoridad sabe con certeza desde antes de que se notifique el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativo cuando una conducta es grave o no. Al inicio del procedimiento administrativo disciplinario, la autoridad sostuvo que la conducta pudiera ser considerada como grave en caso de que se llegara a acreditar un perjuicio a la entidad pública en términos del artículo 21 de la Ley de Responsabilidades. Sin embargo, resulta ilógico pensar que la autoridad en ese momento no estaba en posibilidad de considerar si la falta imputada tenía o no el carácter de grave, por los motivos ya apuntados, y porque las razones que plasmó en la resolución para considerar como grave la conducta, como se aprecia a fojas 11 del sumario, son las mismas que estableció en la instauración del procedimiento disciplinario, como se puede observar a foja 37 del proceso de origen. En este orden de ideas, la autoridad se encontraba obligada a advertir al servidor público al inicio del procedimiento disciplinario expresamente y sin dubitaciones que la conducta que se le atribuía se consideraba grave en términos del artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, ya que desde ese momento contaba con elementos para realizar dicha aseveración. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia cuyo rubro indica formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. Hasta aquí el rubro de la jurisprudencia. En esta tesitura, al no imputarse sin dubitaciones la falta como grave desde el inicio del procedimiento, es válido concluir, contrario a lo que esgrime la parte recurrente, que el concepto de impugnación de la parte actora
al respecto de la prescripción de la acción punitiva debe valorarse desde la perspectiva de que la conducta que se le atribuía no revestía gravedad alguna. En virtud de todo lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 428/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Informo al Pleno que el primer asunto general está motivado por las siguientes excitativas de justicia. Dentro del proceso administrativo número 746 del año 2016, promovida por la parte actora, presentada ante la Secretaría General y que fue acordada para efecto de solicitar que el magistrado respectivo rinda el informe correspondiente. En ese sentido, mediante proveído de 30 de enero de 2018, se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que ya fue emitida la resolución y se encuentra en vías de notificación. Por otra parte, en el juicio número 2127 del 2017, promovida por la parte actora, fue presentada ante la Secretaría General diversa excitativa y se determinó por parte de la Presidencia también declararla improcedente al no actualizarse los supuestos de procedencia. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la Presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 746 del año 2016 e improcedente la correspondiente al juicio 2127 del 2017? Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En tal sentido, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo número 746 del año 2016 y se declara improcedente la correspondiente al juicio 2127 del 2017. Adelante, señor secretario. Gracias, presidenta. Como segundo asunto general y último, en vinculación con el punto anterior, se da cuenta al Pleno que fueron promovidas diversas excitativas de justicia por los autorizados de las partes actoras dentro del recurso de revisión registrado bajo el número 512 del 2015, así como de los procesos administrativos números 81, 367, 1594 y 1648, todos del 2017. Se informa que las mismas fueron debidamente acordadas, por lo que en su momento procesal oportuno y de ser el caso, les serán notificadas a la sala correspondiente para efecto de que rinda el informe sobre la materia de estas. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el acuerdo relativo a este punto? En consecuencia, esta Presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 5 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:03. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.